Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos los que están acá presentes y todos los que están por Zoom. Mi nombre es Ayelen Mordigoni y soy secretaria del área de ejercicio profesional, que es un área nueva que se creó hace poquito por la doctora Rosario Sánchez, quien es presidenta de este colegio de la abogacía, que tiene dos misiones básicas. Se lo informo porque muchos por ahí no la conocen todavía. Una, responder las consultas en el ejercicio profesional con consultores especializados en distintas materias. Para eso tenemos un número de teléfono, un mail y también un Instagram por red social. Y la segunda es generar talleres prácticos para el ejercicio profesional actual, ¿no? Para profundizar sobre distintos temas. Y en ese sentido surgió este taller de jubilaciones y impuestos a las ganancias en aspectos prácticos. Para eso lo tenemos al doctor Luis Menucci, quien vino. Le agradecemos mucho la presencia y la generosidad en contarnos su experiencia en cuanto a este tema. El doctor Luis Menucci es abogado de la matrícula, es profesor universitario de financiero y de derecho tributario. Además es especialista en derecho tributario, abogado apoderado fiscal, también es asesor de distintas instituciones. Y bueno, vamos a entrar en este tema de jubilaciones e impuestos a las ganancias, la inconstitucionalidad, aspectos prácticos, cese, retenciones y demás cuestiones. Así que le cedo la palabra, doctor. Bueno, buenas tardes, colegas. Vamos a comenzar un poco con esta charla de jubilaciones e impuestos a las ganancias. Vamos a dar una pequeña, breve introducción, porque esto tiene que ser bastante práctico, sobre lo que estamos hablando. Nosotros nos estamos refiriendo claramente a la tributación de la cuarta categoría. ¿Sí? Cuarta categoría de impuesto a las ganancias, que incluye el trabajo en relación de dependencia, los funcionarios, aunque perciben los funcionarios, y fundamentalmente y específicamente para este caso, lo que se denomina las jubilaciones. Existe mucha discusión, ya últimamente, en referencia a si esta frase usualmente que se dice si el trabajo es una ganancia o no, se lo puede ver en forma mediática, es decir, técnicamente si la cuarta categoría, que incluye la renta del trabajo, debe tributar los impuestos a las ganancias. Me voy a adelantar una opinión personal, es que sí, efectivamente, el trabajo debe tributar el impuesto a las ganancias. Ahora bien, un escalón más arriba es ver si las jubilaciones deben tributar impuesto a las ganancias. Vamos a tratar de resumir un poco para ir a las cuestiones prácticas. Vuelvo a mencionar cuál es el argumento central por el cual las jubilaciones deben tributar impuesto a las ganancias. Medianamente sencillo. El sueldo que uno recibe cuando está en la actividad, una parte de ese sueldo se deriva a una caja para después, cuando me jubile, cuando no esté en condiciones de continuar trabajando, se me dé una parte de ese sueldo, o se me reintegre ese sueldo. Cuando yo estoy en actividad, pago el impuesto y cuando posterior y lo que se va reservando para mi posteridad, para mi jubilación, no paga ganancias. Queda retenido en una cuenta y serían ganancias. Posteriormente, cuando empiezo a percibir la jubilación, el Estado me va ingresando mensualmente mis aportes, que se debían, y entonces corresponde, si dan ciertos montos, que yo tribute sobre eso que no tributé. Ese sería un argumento. El argumento del cual la jubilación per se debe tributar. Hay dos elementos centrales, o dos cuestionamientos centrales a esta cuestión. La primera de la cuestión tiene que ver con nuestro sistema. Nuestro sistema no es un sistema de capitalización, sino que es un sistema de reparto. Pero no todo lo que yo aporte es lo que voy a estar recibiendo, sino que va a una bolsa general. Con lo cual está muy discutido si lo que yo estoy aportando en verdad es lo que, proporcionalmente lo que voy a estar recibiendo.
entonces se diluye esta idea de que es lo que yo me fui reservando, que no tributó ganancias en su momento y que cuando me lo pague me van a hacer tributar ganancias si corresponden o no. Ese es el primer argumento. Y después un argumento más vinculado, y esto va a venir un poco después cuando veamos el fallo clásico del antecedente García, un poco a la idea de que de la humanización del derecho, y vinculado esto puntualmente a lo que estamos hablando de la humanización del derecho tributario, porque efectivamente cuando estoy jubilado no estoy en condiciones de generar una renta. ¿Se entiende? Yo tributo una renta cuando estoy en condiciones operativas como trabajador de generar una renta. Es decir, yo trabajo, estoy pleno, activo y genero una renta. Cuando estoy jubilado, en general, en la actividad, en la fase pasiva, como se denomina técnicamente, no están dadas las condiciones para que yo genere una renta. Este pequeño detalle va a ser uno de los elementos, que después lo vamos a ver en la parte específica del análisis de los fallos y de la jurisprudencia y de lo que hay que plantear, del tema de la vulnerabilidad. Mi incapacidad o mi falta de capacidad para generar una renta. Mi único ingreso es un punto importante a tenerlo en cuenta. El único ingreso ¿de quién? Del jubilado o jubilada. La imposibilidad de generar por otros medios ¿qué? Otro ingreso, dada su edad, etc. Este es ¿por qué hago este detalle? Porque este es uno de los elementos que nosotros vamos a tener en cuenta. El otro punto, y relacionado con esto, ustedes lo saben, colegas, que la cuarta categoría o el sistema de cuarta categoría de jubilación hay un procedimiento de retención, ¿sí?, mensual y una liquidación, una presentación de una declaración anual que generalmente lo hace el organismo encargado de la retención, si no tengo otra actividad, que es típicamente el IPS y el organismo que pague la jubilación. En general, digo, el IPS puede ser la caja militar o los distintos entes que pagan jubilaciones vinculadas al Estado o el ANSES según el caso, que es el que presenta la declaración jurada. Y esto también es importante por lo que después vamos a estar pidiendo en adelanto cuando nosotros presentemos o estemos la demanda, o veremos ahora un poco qué demanda. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar pidiendo el cese de la retención y la devolución de las sumas retenidas. El cese de la retención y la devolución de las sumas retenidas. ¿O no? Depende qué instancia, qué vía judicial estemos nosotros tomando según las circunstancias. Ahora bien, entonces, tenemos un artículo 79, inciso C, que es el de las jubilaciones, del impuesto a las ganancias. Y la primera valladar o cuestión que tenemos que determinar es la aplicación o no de la modificación de la ley de impuesto a las ganancias, que es la 27.617. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Es la incidencia de la ley 27.617, porque va a ser el primer elemento defensivo que tome la AFI. Lo dejo puesto ahí y ahora vamos a ir retorno. Volvemos un poquito para atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acción vamos a tomar? ¿Cómo vamos a ir en búsqueda de esa declaración de inconstitucionalidad del artículo 79, inciso C, de esa no retención
mensual del impuesto a las ganancias y de la devolución de las sumas retenidas, en base a los precedentes y antecedentes. Y acá, dos vías. En esto, cada uno tiene su librito, yo voy a dar mi opinión sobre distintas circunstancias. Tenemos el famoso, perdón, esa palabra tengo que eliminar, famoso. Tenemos el amparo, una vía expeditiva, o lo que se utiliza mucho, también en materia tributaria, específicamente, es la acción declarativa de certeza o de inconstitucionalidad. Preferentemente la de certeza. Bien. Ahora, ¿qué pasa con cada una? Mi experiencia, el tema del amparo, el problema que tenemos con el amparo es que tenemos que acreditar un grado de vulnerabilidad de la persona jubilada extremo. Bien, es decir, cuando nosotros instamos un amparo para que cese la retención, el grado de vulnerabilidad, la verosimilitud del derecho que tenemos que acreditar es muy importante. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de una persona internada y que necesita dinero, que tiene retenciones y no puede comprar la medicación. Es decir, eso, ante uno, por eso digo, no hay una línea, no hay un marco que diga, vamos, es por acá. No, el amparo. Porque en estas circunstancias, un grado de vulnerabilidad, vamos a ir avanzando un poquito y explicarle después qué dice la jurisprudencia sobre la vulnerabilidad, qué dice la Cámara Federal de Bahía Blanca, qué dice la Cámara Federal de La Plata. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, que en la mayoría de los casos, más allá que el caso García llegó por un amparo, dadas las características de la Cámara Federal de Paraná, nosotros tenemos que ver que en la mayor parte de los casos, si instamos un amparo, nuestro grado de verosimilitud en el derecho en relación a la vulnerabilidad de esa persona es más importante. Digo, para la práctica. Si no, tenemos la opción de la acción declarativa de certeza, planteando si corresponde o no que tributar el impuesto. ¿Cuáles son las ventajas de la acción declarativa de certeza? Que a pesar de no ser tan expeditiva como el amparo, en todos los casos, bueno, menos el Federal 4 de La Plata, ¿sí?, lo dan como proceso sumarísimo. Ergo, tenemos una velocidad del trámite procesal no idéntica, pero similar, o de características similares a ¿qué? A la nada. Exacta. Ahora bien, el amparo con esta vulnerabilidad, vamos a ver otra ventaja, probablemente si tenemos una vulnerabilidad extrema, que más o menos, no voy a decir, digamos, uno lo tiene que apreciar como buen abogado o abogada si va a estar dadas las condiciones, veremos un poco la jurisprudencia, el amparo nos va a permitir a nosotros el pedido de la medida cautelar, el pedido de la medida cautelar de no retención. Cuando no hay situaciones de vulnerabilidad tan extrema, y vamos por declarativa de certeza, en el 99,9% de los casos, las medidas cautelares pidiendo no retención dentro de la declarativa de certeza hasta tanto se resuelve el fondo son rechazadas. Juzgado Federal 2 de La Plata, Juzgado Federal 4 de La Plata y los juzgados federales de Bahía Blanca, Quilmes y Loma de Zamora. Para dar un ejemplo, ¿sí? Los juzgados federales en general no son proclives a ¿qué? A otorgar el cese de la retención en forma cautelar, especialmente si lo estamos por declarativa de certeza. Si vamos por amparo, probablemente tengamos mayores opciones para pedir la medida cautelar, ¿se entiende? ¿A qué me refiero? Pero tenemos un grado mayor. Entonces, vías para iniciar el reclamo: amparo, acción declarativa de certeza. Cada uno, cada colega evalúa, dadas las circunstancias que tiene que analizar, cuál va a tomar. Yo doy mi opinión en relación a cómo se dan las circunstancias, etcétera, etcétera. Otro punto a tener en cuenta, que lo tengo acá, donde lo puse acá, que lo tengo anotado, tips.
un tip importante que no sucede por ahora, vieron cómo es esto, que cuando se empiezan a tirar algunas ideas en algunos lugares es como empiezan a irradiarse. Otra cuestión puntual en la formulación de la demanda es el tema del reclamo de intereses. La Cámara Federal de Bahía Blanca tiene dicho que tiene que estar específicamente reclamado los intereses. ¿Para qué? Para que en un posterior fallo el monto a devolver tenga una actualización. Más exactamente, en el fallo Carvalho u Horacio contra FIP sobre acción meramente declarativa. 2.3 del 2021 de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Textual. No procede la condena, o sea, no procede la devolución con los intereses, pues los mismos no han sido planteados en la acción declarativa de certeza que corresponde. Un detalle importante a tener en cuenta. Hasta ahora la Cámara Federal de La Plata no lo ha hecho, pero puede ser que esta postura de Bahía Blanca, que también creo que es postura en Córdoba, sea tomada, entonces no vale, digamos, uno al momento de evaluar la conformación o la elaboración de la demanda, es importante tener en cuenta esto, por lo menos para no, más en procesos inflacionarios importantes, donde de pronto por ahí tiene una demanda de 1 o 2 años y hay una depreciación muy importante de las sumas a devolver. Este es un detalle importante que no lo quería dejar de mencionar, pues sobre esta idea de que hablamos de que sea práctico, que a los colegas les sirva esta primera parte. Ahora bien, vamos a entrar un poco en el antecedente García María Isabel y después vamos a hablar de la 27.617 en relación. El antecedente García, el fallo García María Isabel, altamente leído y replicado en todos los medios, y lo pueden encontrar en cualquier lado, plantea, hace una revolución, digamos, al tema, que es bastante interesante. Una postilla, nosotros empezamos a discutir cuestiones vinculadas al impuesto a la ganancia de la cuarta categoría antes del fallo García y no en relación a la no imposición que no correspondía pagar por la vulnerabilidad, sino que no correspondía pagar por la ausencia de capacidad contributiva, fallo que nos da la razón, que está en Cámara, que es el fallo de Carlos Cuadrado, que lo llevamos nosotros, y entonces lo menciono esto para después, como introducción, y no discutíamos el artículo 79, inciso 6, sino que discutíamos la resolución de la FIP que hacía la retención. La resolución 79 de la FIP que hacía la retención, que ordenaba al IPS, en este caso, hacer la retención, porque decíamos que esa retención era confiscatoria en proporción a la jubilación. Una cuestión técnica, nosotros lo veníamos trabajando y de pronto apareció el fallo García, lo voy a admitir, introduciendo un concepto muy interesante, distinto, porque uno viene con, esto es interesante, uno viene con la idea del derecho tributario. El derecho tributario nosotros es la capacidad contributiva. La discusión de los tributos es la capacidad contributiva. Tiene capacidad contributiva, es confiscatorio, y uno por formación lo veía así. Pero hay algo que es importante, que introduce el fallo García, la humanización del derecho tributario, es decir, introduce un nuevo concepto, que es el de vulnerabilidad en materia tributaria. Un concepto que dice, mire, no se le puede hacer tributar más a personas, a sujetos que son vulnerables. Hay que tener en cuenta esta situación, no solo la capacidad contributiva. Por eso, en el abstract yo planteo el antecedente de García, que en cierta manera, no voy a decir la palabra liquida porque sería muy determinante, pero disminuye la potencia de la capacidad contributiva
e introduce otra variable a tener en cuenta, que es el del criterio de vulnerabilidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tengamos una situación donde nosotros planteemos una acción declarativa de certeza o un amparo, según la situación de lo que tenemos, nosotros tenemos que tener en juego estos dos conceptos. Nosotros tenemos que tratar dos conceptos. El de capacidad contributiva, que no hay capacidad contributiva, y mostrar que la vulnerabilidad. La FIP, ¿cómo nos va a responder? Perdón, tengan en cuenta que todo lo que hablamos en cuanto a las ganancias siempre vamos a estar demandando a la FIP. Nunca se demanda al organismo que hace la retención, sino al que le ordena llevar adelante la retención. Porque el IPS, o la caja que sea, tan solo cumple una manda del organismo de recaudador. De este concepto, hago la aclaración, porque por ejemplo hacen jubilaciones, dicen no, lo demando al IPS, no. Se demanda a la FIP, que es, la orden es a FIP y no retenga, porque la que envía la orden de retención al organismo pagador, digamos, de la jubilación, es la FIP. Bien, entonces, ¿dónde va a estar nuestra discusión con la FIP? En estos dos conceptos, vulnerabilidad y capacidad contributiva. Donde nuestro elemento de defensa más acotado probablemente sea el de capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque, vamos a ser sinceros, y ahora por eso sigo insistiendo con la 27, con la ley, vamos a ser sinceros que claramente las jubilaciones impactadas por el impuesto a las ganancias, más todavía por la modificación de la 27.617, son jubilaciones de un promedio alto en relación a la media. Ahora, entonces, claramente el elemento capacidad contributiva y va a estar bastante complejo de correr de lado o de plantear que está afectada la capacidad contributiva. ¿Se entiende? Ahora, hay un elemento que claramente es de prueba, que es la vulnerabilidad. Y acá entramos en la vulnerabilidad. Y entonces entramos en la apreciación que cada juzgado o que cada juez o jueza hace de la amplitud de un término con tanta textura abierta, diría Genaro Carrió, como es el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué es ser vulnerable? ¿Sí? ¿Dónde está la vulnerabilidad? ¿Está en la edad? ¿Está en situaciones de salud? ¿Se entiende? Ahora, la mayor parte de los juzgados parten de una premisa, cuando uno analiza los fallos, y también de las cámaras, especialmente en Bahía Blanca, y vuelvo a reiterar donde lo pueden analizar y la Cámara Federal de la Plata. Estar jubilado y tener cierta edad hace presumir que la vulnerabilidad. ¿Entienden? Es decir, es un elemento a favor, donde uno puede, con prueba, aportar elementos que incrementen esa presunción. ¿Se entiende hacia dónde voy? Sí, Por ejemplo, único ingreso, que es una cuestión económica, pero le genera que una vulnerabilidad. No tiene posibilidad, dada su edad, de generar ¿qué? Otro ingreso. Obviamente, todas las cuestiones vinculadas a la salud, gastos que tiene que llevar adelante, etcétera, etcétera. Otra situación de vulnerabilidad, parecería que sea vulnerable, pero sí, es tener familiares a cargo, a pesar de su edad, a pesar de estar en una etapa pasiva, tiene por distintas circunstancias de la vida que tener que personas a su cargo. X motivo. Digo, estoy tirando algunas ideas, no soy abarcativo, digo, nosotros cuando planteemos una acción declarativa de certeza, nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad, nosotros vamos a plantear con los antecedentes, vamos a plantear la inconstitucionalidad,
vamos a plantear que está afectada la capacidad contributiva y vamos a plantear, conforme el fallo García y otros antecedentes que ahora voy a mencionar, que hay una vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad está por solar, sujeto pasivo, y por todas estas otras circunstancias. ¿Sí? Y obviamente, estamos entre colegas, que más está, si hubiera contadores acá o contadoras, por ahí lo plantearían y no lo acreditarían. Ya digo, por mi experiencia, pero digamos, claramente, todos los y las colegas sabemos que si nosotros decimos que tuvieron una afectación médica muy importante, obviamente, historia clínica, etcétera, etcétera. No, lo digo porque por ahí uno lo explica con contadores y el concepto de que todo lo que digo lo tengo que acreditar no lo tiene tan claro. Exactamente. Pero bueno, contadores y contadores. Pero digo, este es un punto a tener en cuenta. Nosotros plantearemos la edad, plantearemos su situación y después diremos, y además de esto, todas estas circunstancias detalladas. Genera una situación de vulnerabilidad tal que impactan y que obligan a que se tome el antecedente García, en el cual una persona vulnerable, más allá de su capacidad contributiva, no debe tributar impuestos. Que ese es el fondo del fallo García. Dice, no tomemos solo la capacidad contributiva como elemento, es decir, la capacidad económica, como elemento para ponderar si paga o no paga. Estamos hablando siempre de una jubilación, no de otra cosa, de una persona en estado pasivo, situación pasividad, si tiene que pagar ganancias o no. Tomemos otro concepto, y que es el que esté gustando. Tomemos el concepto vulnerable. ¿Es vulnerable o no es vulnerable? Bien. Y eso es el punto neurálgico de nuestra demanda. Es el punto neurálgico de nuestra demanda. Acreditar estas circunstancias conforme los antecedentes y plantear que son aplicables los fallos García María Isabel, Cuesta Jorge de la Cámara Federal de Paraná, Fornari, Calderare, Carlos Cuadrado de la Cámara Federal de La Plata y otros que voy a mencionar, que son elementos centrales como elementos fundamentales. Acá hay vulnerabilidad. Se aplica el fallo García, se aplican estos fallos, lo estamos acreditando. Bien. Ahora vamos un paso más. ¿Por qué digo la 27.617 y la inaplicabilidad del antecedente García? Y acá dividimos. Si tomamos la Cámara Federal de Bahía Blanca, y acá, pues, si tomamos la Cámara Federal de Bahía Blanca, sí, veamos, Ley 27.617 incrementó los pisos del impuesto a las ganancias, por lo tanto, muchas situaciones que antes tributaban, ahora dejaron de ¿qué? De tributar. Para que quede claro, puntualmente he tenido casos en los cuales se inició la demanda y estaban tributando, y por la modificación de la 27.617 ya no tengo agravio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. Ahora, la siguiente pregunta, la siguiente análisis que hizo, no estuvo mal el legislador, o la intención del legislador, pues no estuvo mal, digamos. Bueno, ¿qué fue? Generar que, al establecer la 27.617, generar que, bueno, que los que paguen sean las jubilaciones que mayor capacidad contributiva, que por mucho más capacidad contributiva más, ¿no? Al subir el piso de los que pagan, ¿cuál es el argumento que va a tener el fisco estatal? Es decir, mire, los que pagan son los que tienen claramente capacidad contributiva, los que pagan el impuesto a la ganancia o son retenidos en su jubilación. ¿Sí? Ahora bien, y acá entramos en las diferencias. Para la Cámara Federal de Bahía Blanca, y ahora voy a mencionar los fallos,
esta ley, o sea, si paga ganancias a pesar de la sanción de esta ley, no importa. Lo que importa es la vulnerabilidad. ¿Se entiende? Sí. Acá yo analizo vulnerabilidad. ¿Paga ganancias? Está bien. Saquemos la 27.617. ¿Paga ganancias? Analicemos la vulnerabilidad. ¿Se entiende el concepto? Clarísimo. La Cámara Federal de La Plata no tiene un criterio tan taxativo. La Cámara Federal de La Plata analiza la incidencia de lo que paga el impuesto a las ganancias para determinar si es mucho o es poco. Es decir, vamos a entrar en una discusión de cuánto incide la retención en relación a su ingreso, a su jubilación bruta. Es decir, analiza la vulnerabilidad, pero también analiza, ¿se entiende o no?, la incidencia, si es un 25, si es un 10, si es un 5, si es un 7% o más, o 30, no importa, en relación a la jubilación. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque uno va a ver de dónde toma la jurisprudencia, va a tener que marcar una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La Cámara Federal de La Plata, en todos los casos, analiza esa incidencia y a partir de eso, más allá de la Cámara Federal de Bahía Blanca, directamente ni lo tiene en cuenta la incidencia, directamente va a la vulnerabilidad. A ver, siempre está claro, estamos hablando de sujetos que pagan ganancias, ¿no? Está claro, que le hacen la retención. Pero acá tenemos una discusión, una cuestión más que acreditar o un valladar más que pasar para nuestra sentencia favorable, digamos, que es la incidencia. Cuestión donde se sienta, como corresponde, la FIP. La FIP lo que va a marcar en su contestación es obviamente la incidencia. Pero, ¿cuál es donde vamos a tener que discutir? ¿El concepto de incidencia sobre el bruto o sobre el neto? Bueno, este va a ser la batalla que nosotros vamos a tener. Si tomamos el bruto, la incidencia va a ser menor. Si calculamos la retención sobre el neto en relación a lo que efectivamente termina percibiendo el jubilado, la incidencia va a ser mayor. Entonces, ante un planteo, nuestra defensa tiene que ir ante el planteo bruto de la FIP, nuestra defensa tiene que ir por el neto, por lo que termina efectivamente cobrando y puede utilizar el jubilado o jubilada para defenderse, no defenderse, incorrecta, para comprar y sostenerse en su vida. Más allá de otro elemento central, que ya lo venimos mencionando, que es el de la vulnerabilidad. Es decir, el de la vulnerabilidad siempre está. El de la capacidad contributiva no es casi tenido en cuenta. Acá hay una incidencia de eso, en la Cámara Federal de La Plata. Hago esta aclaración, porque ya estamos hablando de cuestiones prácticas, de cómo vamos a plantear o armar. Fíjense ustedes. Voy a citar el fallo de Fernández Alicia Beatriz, Cámara Federal de Bahía Blanca, 12/8/2021, en el cual textualmente la Cámara Federal de Bahía Blanca dice: la aplicación del caso presente en cuestión, fallo García, no se ve modificada ante la sanción de la nueva ley 27.617. Que si bien esta introduce ciertas modificaciones a las ganancias, elevando los mínimos, etcétera, etcétera, lo cierto es que mantuvo la pauta de un monto para la imposición de este tributo a la jubilación y pensiones sin considerar la vulnerabilidad. La incidencia de la 27 y que disminuye los porcentajes que a usted jubilado le está reteniendo, para la Cámara Federal de Bahía Blanca no se. ¿Por qué? Porque sigue sin clasificar por grado de vulnerabilidad como lo pide CARS. La Cámara Federal de La Plata
digamos, no dice que no, pero es un poco más proclive al análisis también económico de la incidencia. Este es un punto que quería dejar, no sé cuánto tiempo llevamos. Estamos bien. Acostumbrado a la clase, siempre más de 40 o 50 minutos ya la gente se empieza a dispersar. Era el punto que quería mencionar. Entonces, esto está, vuelvo a reiterar, la causa Fernández Alicia Beatriz, que es una acción meramente declarativa, en este caso de inconstitucionalidad, acción meramente declarativa de inconstitucionalidad, del 12/8 del 2021 de la Cámara Federal, y acá incide en esta situación. Una pregunta, ¿la Cámara Federal, esa que mencionó, es de Bahía Blanca? De Bahía Blanca, exactamente, que es la que dice la 27617 aumentó los montos, etcétera, etcétera, pero siempre va a la fase económica, no me clasifica por no hace una clasificación según el fallo García. El fallo García, ¿qué dice? Introduce otra idea, que es, hay que no solo clasificar, siempre estamos hablando de los cuidados, una situación económica, hay que analizar ¿qué? El grado de vulnerabilidad. ¿Por qué suicidio? Bueno, si la 27617 no clasifica por vulnerabilidad, tan solo sube los montos. Claro. No incide. Pero bueno, ahora, hasta aquí está planteada la situación y cómo se plantea. Vamos a una cuestión ahora de la prueba. Los juzgados de Bahía Blanca y el Federal 2 de La Plata, en general, con la prueba aportada, si es bien aportada, es decir, en los oficios, si podemos acreditar oficios al IPS, oficio al órgano retentor, si podemos acreditar bien documentalmente informes médicos, distintas situaciones, en general consideran que con la prueba no es necesaria una apertura a prueba con testigos, etcétera, etcétera, es un proceso sumarísimo. No así el Juzgado Federal 4 de La Plata. El Juzgado Federal 4 de La Plata lo va a abrir a prueba y va a generar una producción un poco mayor de pruebas que en los otros casos, que es lo que es Bahía Blanca y lo que es el Federal 2 de La Plata y el Federal de Quilmes, que son, esto es un tema importante tener en cuenta por plazo. Porque lógicamente nosotros tenemos una demanda, un traslado de demanda, y directamente el Juzgado Federal de Bahía Blanca, Juzgados Federales de La Plata o de Quilmes, directamente van a decir autos para sentencia. El Juzgado Federal 4 de La Plata decir, ábrese la causa de la prueba. ¿No? Testigos, algunas cuestiones más a tener en cuenta, digo, porque por ahí uno se engolosina con presentar y no aportar otro tipo de pruebas, por ejemplo la testimonial, claramente que la demora, puede demorar más el procedimiento, no lo quiere presentar y de pronto nos toca, en vez del Federal 2 de La Plata, toca el Federal 4 y tenemos un problema. Tenemos una pequeña complicación en la fase probatoria, que bueno, ese es un punto a tener en cuenta. Bien. Cámara, Bahía Blanca, la Cámara Federal, la Sala 1 y la Sala 2 de Bahía Blanca, claramente favorables a la declaración de inconstitucionalidad. Sala 1 y Sala 2 de La Plata, claramente favorables a la declaración de inconstitucionalidad, salvo el doctor Álvarez, así que es el único de los jueces que vota a favor de la constitucionalidad del artículo 79. El doctor Álvarez, Sala 1 de la Cámara Federal de La Plata. Lo que pasa es que la Sala 2 tiene 2, por lo tanto hay que ver cómo se van rotando los de la Sala los de la Sala 1 que van votando en la Sala 2, pero en general, todos salvo el doctor Álvarez, por lo menos hasta ahora, usted lo sabe, es el único que vota a favor de la constitucionalidad del artículo 79 y la gran mayoría.
Bien. Tenemos la instancia, tenemos la sentencia de Cámara y, lógicamente, el organismo recaudador, la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿qué va a hacer? Nos va a interponer un recurso extraordinario federal, lógicamente. El fisco nunca presta conformidad a este tipo de sentencias. Va a mantener una postura de, vamos a terminar, caso cuadrado, particular, en la Corte con 1 año y medio, 2, esperando la sentencia, ¿no? Esa es una problemática. Pero, recientemente, estoy hablando hace 20 días, pasó Pérez Dardo Ataliba, Dardo Pérez, algunos lo conocen, lo conocen, es médico, pero por otras cuestiones lo conocen, cliente mío, acción de declaración de inconstitucionalidad, sala, Dardo Pérez es la 1, creo. Sí, sala 1, sala 2. Bueno, ya se lo voy a pasar. Dardo Pérez, si no está en la 1, está en la 2. Dardo Pérez Ataliba, Dardo Ataliba Pérez, contrafirma, acción meramente declarativa. La Cámara Federal de La Plata le rechaza el recurso de extraordinario a la firma. En un caso, conseguir que le rechacen un extraordinario a un organismo estatal, no es que lo conseguí, obviamente fue por otras circunstancias. Pero esto es muy importante tener en cuenta, porque ustedes, colegas, saben que si queremos una sentencia favorable en instancia, tenemos una sentencia favorable en segunda instancia, y a su vez todavía tenemos la ventaja que el recurso extraordinario sea rechazado, es decir, que la FIP, confirmo, ahí lo ya queja, lógicamente, tenemos la posibilidad de la ejecución de la sentencia. Artículo 258, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Siempre estamos con código. Puedo que esto vuelva a primera instancia y podemos iniciar la ejecución de la sentencia. Y acá se abre, ahora vamos a ver por qué los rechazos del recurso extraordinario, y acá se abre otra cuestión a tener en cuenta, que no está resuelta todavía, porque esto viene, son los primeros casos que rechazan el extraordinario. Me han comentado que hay otros, pero bueno, son de ahora. Cuando es una interacción para ejecutar la sentencia, conforme lo dice el código, ¿qué caución me va a pedir el juzgado para ejecutar la sentencia? ¿No? La juratoria, estamos hablando de sumas, donde pueden ser varios millones de pesos, por lo cual habrá que ver, esto no está resuelto todavía, porque son esta característica de rechazar el recurso extraordinario es reciente. ¿Qué caución pedirá el juzgado para los y las jubiladas que inicien la ejecución de la sentencia mientras se tramita la queja en el recurso extraordinario, la queja en la Corte? ¿Y por qué lo rechazan? Voy a hacer textual porque, como yo digo, nunca invento nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Dice, porque en antecedentes, dice la sala, ya que si bien dice, desde el principio que tener presente que esta Cámara ha concedido los recursos extraordinarios interpuestos por la FIP en casos análogos, en orden al punto de reproche, etcétera, 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 etcétera. Sin embargo, en esos extraordinarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado sucesivamente que los recursos extraordinarios eran inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
cita todos los fallos en los cuales esta sala le generó el recurso extraordinario y posteriormente la Corte se lo fue ¿qué? Rechazando a la fin. Una serie importante de fallos. Lo expuesto permite inferir una postura asumida por el alto tribunal sobre la cuestión debatida por el subjúdice, resuelta a la luz del presidente García, lo cual conduce a recordar la jurisprudencia que expresa que, ante la innegable aplicación al caso de un precedente de la Corte, que no solo resuelve las cuestiones controvertidas, sino que incluso desestima agravios de similar tenor a los planteados, corresponde rechazar el recurso extraordinario. Y esto es un punto importantísimo, porque, estimados colegas, para nuestra práctica, nosotros, con una sentencia favorable de Cámara, estamos en condiciones de ejecutar ya. Si bien también, y aunque fuera dividida la sentencia, ustedes saben que es más complicado, no procede, cuando tenemos un fallo en contra en primera y un fallo en segunda, el recurso extraordinario tiene efectos. O no permite la ejecución. Pero esta sentencia marca un límite a la FIP. ¿Qué va a hacer la FIP? Va a seguir interponiendo los recursos extraordinarios y va a ir yendo en queja. Bueno, no lo sé porque esto es nuevo, este fallo y esta serie de fallos son de los últimos 20, 25 días. Pero es un tema a tenerlo en cuenta, Recuerdo, vuelvo a reiterar, me tengo que fijar bien, creo que es de la sala 2, la sala 1 sí concede. Hago esta aclaración, no es que la Cámara. La sala 1 sí concede los recursos extraordinarios, pero ya tenemos una postura que probablemente se vaya replicando, en el cual denegarle sistemáticamente por esta postura el recurso extraordinario al fiscal. Acortando que los plazos de tramitación de estas causas. Si no, estamos con un extraordinario y esperando un par de años en la Corte la resolución de lo mismo. Además son jubilados. Por supuesto, claramente. Entonces, esta es una problemática muy importante. Esto disminuye en forma sustancial este tipo de procesos. Les mencionaba, si vamos por declarativa de certeza, es humanísimo. Hay muchos juzgados que no lo abren a prueba porque consideran que si está bien acreditada, siempre hago la aclaración, ¿no? Si está bien acreditada, si se presentaron informes médicos, etcétera, etcétera. Dicen directamente, no es necesario, con la prueba que hay ya es suficiente, tengo acreditada la vulnerabilidad, vamos a autos para sentencias. Después tenemos una sentencia de Cámara y ya estamos teniendo posturas en las cuales el extraordinario es rechazado. Así que bueno, a veces dicen que lo breve también es bueno. Esta es la charla, esta es la explicación, creo, práctica. Seguramente después les voy a dejar bien todos los fallos que están, bien para que lo tengan bien detallado, pero les van a permitir a ustedes leer lo que se busca con este tipo de talleres. Es algo práctico, es decir, ¿cómo presento la demanda? ¿Por dónde voy? A ver, es una opinión, son mi experiencia. Puede haber otras experiencias, mejores, peores, las desconozco. Mi opinión, le planteo el tema de los intereses. Y como siempre digo, yo lo de los intereses no lo planteo porque sea por haber leído el fallo, haberlo leído, sino porque efectivamente en una causa me creo. No proceden los intereses porque usted no lo planteó. Claro. Hay que tener en cuenta el presentarlo entonces. Hay que tener en cuenta de ponerlo porque después por ahí, una demora de 1 o 2 años, los intereses suelen ser un tema importante. Y otro punto por ahí que me iba a olvidar, es que ¿por qué siempre es importante la acción declarativa de certeza? Porque tengamos presente que la acción declarativa de certeza
paga el mínimo de la tasa. Si yo le pongo un número, voy a tener que iniciar un beneficio de liquidez sin gasto. La acción declarativa casi no paga tasa en el sistema mínimo, el monto que tiene que pagar de tasa en el sistema nacional. Bueno, en la provincia de Buenos Aires lo mismo. Por eso, porque en todo este tipo de juicios estamos hablando de sumas muy, si las tarifamos de lo que fue retenido, etcétera, etcétera, estamos hablando de ¿qué? De sumas importantes donde hay un pago de una tasa de justicia probablemente sustancial. Entonces, es importante esto de la acción declarativa de certeza, del cual, bien, uno evita también siempre igual la recomendación, en el caso de si es jubilado, si está jubilada y se dan ciertas circunstancias, distar por el tema de honorarios, y ahora ya cierro el tema de honorarios, la correspondiente del ICG, el beneficio de liquidación. Respecto al tema de honorarios, tema que siempre nos convoca. ¿Quién sabe por qué será? ¿Quién sabe por qué será? En todas las primeras instancias, en general, las costas son por su orden. A partir de la segunda instancia, en general, salvo el doctorado, las costas son contra el fisco. También para que ustedes tengan esta situación. Lo usual y habitual es que los juzgados federales de Bahía Blanca, el juzgado federal de Quilmes, y los dos juzgados federales de La Plata, los 4 que intervienen en este tipo de causas, las costas sean en primera instancia costas por suerte. Después va a haber que ver en la Cámara, en general las costas ya son contra el vencido, digamos. No contra el fisco, contra el vencido. Ahora, esta aclaración. Bueno, estimados colegas, creo que... No, muy práctico todo. Sí, Está bueno. ¿verdad? Excelente. Sí. Bueno, la idea fue hacer, no iba a entrar en la discusión del artículo 79, pero creo que la idea fue darle las herramientas, a ver, desde mi punto de vista, las herramientas como para accionar. Pues los profesionales y cada uno toma distintos puntos o elementos de cómo le gustan plantear las demandas, cómo le gustan armar. Hay un montón de otras circunstancias que son las de cómo uno lo arma, pero bueno, ciertas ideas, fuerza, como para que ustedes puedan avanzar. Me parece que quiere hacer una pregunta, a ver si se escucha. Claro, tenemos la Claro, pregunta. No, igual estaba... ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Luis, hola a todos. Una consulta sobre el aspecto práctico. Plazos para demandar. Posibles caducidades, prescripciones, reclamo administrativo previo. El plazo el plazo de la demanda, en cierta manera, no hay ciertas limitaciones con el plazo de la demanda porque mientras esté jubilado y esté percibiendo la jubilación, uno puede dictar la acción para el cese de la retención. ¿Dónde va a estar la limitación? En lo que pedamos para atrás que nos devuelva. Ese es el plazo de prescripción de la acción, que es quinquenal. Es quinquenal. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Mientras el jubilado o jubilada tenga la retención, nosotros vamos a poder dictar la acción en cualquier momento. No así tenemos una limitación de 5 años para atrás en el cómputo de lo que podemos pedir como para repetir. Y ahí hay que ver una cuestión, también es una muy buena pregunta. Hay juzgados que proceden a la evolución desde la interposición de la demanda y el cese de retención, está claro. Hay otros juzgados que toman 2 años para atrás, o sea, no hay. Y otros juzgados
bueno, y el que dice desde la interposición de la demanda en adelante, dice por el resto, o sea, por lo que fue anteriormente, inste la acción de repetición por otro lado. Inste la acción de repetición por lo que quedó para atrás. Usted la inició, pongamos, en 2020, del 2020 para acá se lo tenemos que volver, el Juzgado Federal de La Plata 2, por ejemplo, para ser concreto. Y del 2020 para atrás, inste la típica acción de la 11.683, la demanda de repetición. ¿Con qué fundamento? Con una sentencia firme, que es un elemento más que concreto, e inste la acción de repetición de las sumas. Y ahí habrá que ver cuánto plazo nos queda y cuánto monto es y la fecha y la actualización de la misma. Acá, Luis, una persona pregunta si se requiere agotamiento previo de vía administrativa. No hay agotamiento de vía administrativa en esta instancia porque es un pago a requerimiento, técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque el fisco se ha manifestado ya, no es un pago espontáneo, sino un pago a requerimiento. Cuando el fisco a mí me retiene, el fisco me está diciendo a mí que él considera que me tiene que retener, ¿sí? Y por otro lado, estamos hablando de una acción declarativa de certeza. Entonces, nosotros lo que estamos discutiendo, no le estamos pidiendo, el punto central es, ¿cuál es nuestro argumento? ¿Devuélvame la plata? No. La acción declarativa de certeza o de inconstitucionalidad lo que pide es, ¿yo tengo que tributar o no tengo que tributar? Recuerden el concepto de la acción declarativa de certeza o de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad, esto es inconstitucional. Punto. La de certeza, despéjeme una duda, señor juez o jueza. ¿Esto yo tengo que tributarlo o no? ¿Se entiende? No el pedido de devuélvamelo es secundario a la incertidumbre que yo tengo, porque yo leí el fallo García, señor juez, y el fallo García dice que si una persona es vulnerable no tendría que tributar. Dígame, ¿yo soy vulnerable? No tengo que tributar, ¿no? Bueno, quiero que me despeje esta incertidumbre. ¿Se entiende? El objeto no es deme la plata, devuélvame lo que ya pagué. Es una consecuencia lógica. Digo, pero ese es otro punto, es una buena pregunta la que hacemos. En la acción declarativa de certeza, lo primero que tenemos que marcar es una incertidumbre. Una incertidumbre ante una situación jurídica determinada. La de certeza, situación jurídica. La inconstitucionalidad es la incertidumbre de que hay algo que es que 100% que inconstitucional. Yo soy más amplio, la de certeza es un poco más amplia. ¿No? Yo tengo una incertidumbre jurídica. ¿Debo pagar o no debo pagar? Porque por los antecedentes jurisprudenciales dicen que no. Pues despéjenme esa duda. Bien. ¿Hay otra más? Y sí, en el caso de la acción de repetición de lo anteriormente retenido, ahí sí tenés que cumplir con el reclamo previo de la 11.683. No, porque también sigue siendo un pago Un pago determinado oficio. Podés instar directamente la demanda contenciosa. Ahí la Correcto. diferencia está, es que cuando vos instas una acción de repetición, ahí vos ya tenés que liquidar, y si no tenés el beneficio de litigar sin gasto, te piden la tasa de justicia. ¿Se entiende? Porque Claro, vos estás, sí. en la acción de repetición, vos estás pidiendo un monto concreto. Devuélvame Concreto, una suma de este dinero. dinero que fue retenido y que no corresponde por forma de la sentencia que obtuve, devuélvamelo, actualizado, etcétera, etcétera. Pero yo tengo ahí ya un monto concreto. Entonces ahí sí, si no procedo con un BLSG, un beneficio de utilidad sin gastos, lógicamente el juez me va a decir, jueza, pague la tasa de justicia correspondiente.
¿no? Porque allá hay una Claro. que está claramente tarifado. Pero va por demanda contenciosa. Correcto. Bien, gracias. ¿Quedó alguien más, Diego? No sé si esta persona... No, por lo que veo, no. Bueno. Tengo que hacer, bueno, hasta luego, como es el saludo a este sistema así. Hasta luego. Y bueno, cualquier cosa me consultan. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias.